Soy Manu Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida. Estamos viviendo quizá el mayor genocidio que se está viviendo en el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Un genocidio retransmitido en directo por las víctimas. Las propias víctimas están grabando y difundiendo el crimen que están viviendo. Y el crimen que están viviendo y sufriendo a manos de un régimen, el régimen israelí, un régimen supremacista que practica desde hace más de 75 años un sistema de apartheid, de limpieza étnica contra el pueblo palestino. Israel es una entidad criminal que puede ejercer sus crímenes porque cuenta con la complicidad de la mayor parte de la comunidad internacional, de Occidente, de Estados Unidos, cuenta con el patrocinio de Estados Unidos y de todos sus aliados. En ese sentido juega un papel especialmente triste, especialmente infame la Unión Europea y muy especialmente Alemania. Alemania, que llevó a cabo un genocidio, un holocausto contra, entre otros, el pueblo judío, asesinando a más de 6 millones de personas judías hasta el año 45, está siendo ahora cómplice de otro holocausto, el que está llevando a cabo Israel contra el pueblo palestino. Yo entiendo que Alemania tenga problemas de conciencia, tenga mala conciencia, se sienta culpable de ese holocausto que llevó contra el pueblo judío. Y creo que nunca se sentirá lo suficientemente culpable, porque fue gravísimo lo que hizo. Pero lo que no puede hacer pagar al pueblo palestino por los crímenes que cometieron los nazis alemanes. Si tienen problemas de conciencia, si tienen problemas para dormir, si tienen problemas de culpa, que busquen tratamiento entre los profesionales, pero que no hagan pagar a los palestinos por sus crímenes. Y por supuesto que no consideren a este régimen genocida, terrorista israelí, el representante de todos los judíos del mundo, porque los judíos del mundo se están manifestando en contra de ese genocidio. Y por supuesto que no consideren a Netanyahu ni a toda esa banda de criminales los representantes herederos o portavoces de las víctimas del holocausto. La Alemania nazi y sus aliados mataron a 6 millones de judíos, pero no mataron ni a un solo israelí, porque Israel es un invento posterior. El holocausto terminó en el año 45 e Israel se fundó, se autoconstituyó, se autoproclamó en el año 48. Por lo tanto, tenemos que manifestarnos, porque los pueblos somos los que podemos hacer a nuestros gobiernos cambiar de posición, ponerse del lado correcto, ponerse del lado de las víctimas en vez de del lado de los verdugos. Y nuestras movilizaciones tienen que tener una serie de reivindicaciones claras, concretas. En primer lugar, que se acabe este genocidio, un alto el fuego inmediato, permanente e incondicional, que se acabe la ocupación, que los colonos dejen Palestina, que las fuerzas israelíes de ocupación abandonen inmediatamente la Franja de Gaza, que reparen los daños, que tiene que hacerse cargo de ellos Israel y todos sus cómplices, como Alemania como responsable de esto, la Unión Europea como responsable de esto, tienen que asumir la reparación, la reconstrucción de la Franja de Gaza, que permitan de forma inmediata, en cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Corte Internacional de Justicia, que permitan la entrada absoluta de los suministros necesarios para la supervivencia de los 2,3 millones de personas palestinas que sobreviven aún en la Franja de Gaza. Tenemos que exigirle a nuestros gobiernos que rompan todo tipo de relación con Israel, relaciones diplomáticas, financieras, económicas, comerciales y sobre todo de cooperación militar. Que se decrete un embargo en la compra y venta de armas a Israel. No es admisible que a un régimen que está practicando un genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza se le venda ni un tiracina. Pero es que es también absolutamente inadmisible que se le compren armas. Por dos motivos. En primer lugar, porque el comprarle armas a Israel significa estar financiando ese genocidio. Y en segundo lugar, porque esas armas vienen con un sello de Tested in Combat, es decir, han sido comprobadas en combate.
se han probado sobre las cabezas de los niños palestinos en la franja de Gaza y funcionan perfectamente, matan perfectamente a esos niños. Es infame que nuestros gobiernos, que se llaman democráticos y defensores de los derechos humanos, estén comprando ese tipo de armas, financiando el genocidio. Tenemos que exigirle a nuestros gobiernos que se sumen a la iniciativa sudafricana que ha llevado ante la Corte Internacional de Justicia, apelando a la Convención para la Prevención del Genocidio a Israel. Nuestros gobiernos, si no se ponen del lado de Sudáfrica, se están poniendo del lado de ese régimen terrorista. Tenemos que exigirles también que se sumen a las iniciativas que han llevado a cabo Argelia, Colombia, Bolivia y muchos países ante la Corte Penal Internacional, que es donde se tiene que juzgar no al Estado, sino a los responsables de este genocidio. El encargado de meter a Netanyahu en la cárcel, el encargado de llevar a cabo un nuevo Nuremberg en la Corte Penal Internacional. Nuestros gobiernos se tienen que posicionar de ese lado. Tenemos que exigirle a la Unión Europea que cancele de forma inmediata el acuerdo de asociación con Israel, aplicando el título segundo de ese acuerdo que dice que está basado en el respeto a los derechos humanos por ambas partes. Parece poco discutible que Israel no esté respetando los derechos humanos del pueblo palestino. Tenemos que excluir a Israel de todos los programas financiados por la Unión Europea. Programas como el Erasmus, que todo el mundo conoce, pero hay otros programas que son menos conocidos, como el programa Horizonte Europa, que está sirviendo, entre otras cosas, para financiar con nuestro dinero, con nuestros impuestos. Estamos financiando a 2 empresas israelíes que fabrican los drones con los que asesinan a los niños en la franja de Gaza. Los pueblos tenemos la capacidad de presionar, no solamente en las redes, no solamente manifestando cariño, tenemos la posibilidad de llevar a cabo medidas concretas como el movimiento BDS, el movimiento de boicot, desinversión y sanciones a Israel. Tenemos que dejar de comprar productos israelíes, tenemos que dejar de apoyar, tenemos que boicotear cualquier evento que Israel lleva a cabo en nuestro pueblo. Un partido de baloncesto, un partido de fútbol, un concierto. Tenemos que hacer que nuestras universidades dejen de firmar acuerdos de colaboración con universidades israelíes, porque ahí están normalizando un régimen genocida. Tenemos que excluir a Israel de Eurovisión, de la FIFA, de la UEFA, de cualquier evento internacional, como se hizo en el pasado con el régimen de la apartheid sudafricano. Ese es el camino. Si no tomamos las medidas concretas, la historia nos juzgará y no nos perdonará.